Bueno, ahí se va sumando gente. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa. Les voy a acompañar esta tarde en lo que es una nueva entrevista de Reveladas, en este ciclo de entrevistas y charlas que estuvimos pensando desde el medio para compartir con todos ustedes. Antes que nada queríamos agradecerles que estén del otro lado bancando los trapos. Para aquellos que no nos conocen, contarles que Reveladas es un sitio autogestivo que estamos encarando con un grupo de amigas hace algún tiempo y tenemos la finalidad de darle voz y visibilidad a todas aquellas luchas, conquistas y batallas de diferentes movimientos y organizaciones feministas de la ciudad, pero también disidencias. Consideramos que los medios masivos de comunicación no tienen lugar en sus agendas muchas veces para dar a conocer estas luchas, así que bueno, desde nuestro humilde lugar tratar de hacer llegar la información a la mayor cantidad de gente posible. Pero bueno, voy a dejar de hablar porque hoy tenemos la suerte de estar acompañados por un personaje mucho más interesante. Estamos hablando de Morena García. Ella es militante peronista, es travesti y forma parte del colectivo trans de la ciudad de Rosario. Además forma parte de lo que es la Casa de las Locas y integra el programa Transformar del área de internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario. Voy a ver, seguramente está del otro lado conectada. Voy a tratar de invitarla para que se sume a esta charla, para que pueda participar. A ver si la encuentro del otro lado. Acá estamos, ¿eh? Hola, More. Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estás, hermosa? ¿Se me ve Un bien placer. ahí? Sí, ¿vos me ves bien? ¿Me escuchás bien Yo ahí? te escucho y te veo perfecto. Aguantá que bajo la tele. Dale. Aguantá que enfoco el cuadro de Vita y Perón. Ahí divina. Hermoso, hermoso el fondo ahí. Espectacular. ¿Cómo estamos? More, muchísimas gracias por haberte sumado, por haberte copado con nosotros a este ciclo de entrevistas. La verdad es que es un placer enorme tenerte. La idea de Reveladas es obviamente visibilizar las diferentes luchas, conquistas, batallas. Y bueno, sabemos que el colectivo trans es uno de los más vulnerables, es uno de los que más ha sufrido. Actualmente nos ha atacado una pandemia que ha impactado fuertemente a nivel económico, a nivel social. A vos te he leído en algún momento, porque tenés una capacidad nata, además, para la escritura, leí en alguna oportunidad que escribiste la lucha como bandera, el cuerpo como trinchera. Correcto. ¿Cómo está llevando el colectivo esta situación y bajo este lema que escribiste alguna vez, esta situación de pandemia que es triste y es durísima? Bueno, para empezar, gracias por la invitación. Es un placer. Veo a mucha gente de comunidad. De hecho, están desde la página de comunidad. Se escucha muy mal, con delay y con eco. ¿Me aguantás que me busco los audífonos? Porque es probable Dale. que sea yo. A ver, yo voy a tratar también acá de... ¿Ahí me escuchan sin eco? ¿A mí? Es probable que sea yo la del eco. Me lo dicen todo el tiempo. Aguantame, ¿eh? Ahí voy. Es mi audio, me dicen acá. A ver. A ver, yo por las dudas, porque como te decía hoy, estoy meada por Barney con cistitis con la virtualidad. A ver si se me A ver escucha ahí. bien ahí. Yo te escucho ¿Vos ahí me escuchás? perfecto. Perfecto. Bien, ¿Me ahí escuchás bien? yo te escucho bien. No sé ahora cómo está Perfecto. escuchando la gente que está del otro lado el tema del audio. A ver si se sigue escuchando Juli mal. Gavirondo dice con eco. Con eco. A A ver ver. que le bajo un toque el volumen. Yo no tengo computadora, así que no estoy cerca de los parlantes, que también me dijeron que puede ser eso. Yo me escucho bien, Euge. Sí, es Perfecto. mi voz evidentemente la que tiene eco. Ahora se escucha mejor, me dicen. Ahí Ahí va, va. perfecto.
Perfecto. Perfecto. Sí, sí, yo también me escuchaba medio extraño cuando estaba haciendo la presentación. Digo, bueno, me voy a tener que escuchar así todo el vivo. Todo. More, bueno, contame, la verdad es que es muy triste. Yo lo que hablaba hace algún tiempo con algunas chicas del colectivo, con Michelle Vargas Lobo, con Jackie, con La Choco, que es un personaje adorable, Ocho nos con mi contaban vida. una realidad muy dura, muy triste, siempre ustedes teniendo que luchar por todo. Es como que la sociedad tiene una deuda que saldar con el colectivo travesti trans. Sí, voy a hacer unas pequeñas correcciones porque por ahí usamos, y esto no es una corrección hacia vos, hay muchas personas que dicen que estamos vulnerables. Y en realidad Ujú, no, somos vulneradas, es un arquetipo histórico de la hegemonía, mantener a los cuerpos que no importan fuera del centro, que sí son los cuerpos heterosexuales. Entonces, ujú, todos los otros cuerpos que no pertenecen a esa media, quedan por fuera. Entonces se construye o se hace un constructo de lo que no es normal y se lo deja por fuera. De ahí que el colectivo travesti, travesti trans en este caso, ujú. sea sea una gran deuda para la sociedad, y la sociedad me refiero porque cuando situamos sociedad, cuando situamos Estado, lo situamos como si fuese en otro lado, como si fuese lejano, y en realidad somos nosotros como sociedad. Nosotros nos debemos, les debemos a las trabas, un gran laburo de sostenimiento que arranca de la familia. El ser eyectada de la familia es el primer vínculo quebrado. Entonces, Ujú. ahí empieza una deuda histórica, que después continúa en la escuela, continúa a nivel laboral, continúa a nivel salud, continúa a nivel justicia, vivienda, y finalmente tenés un colectivo, prácticamente nosotros no le decimos colectivo, nosotros decimos que somos una raza, porque Ujú. tenemos nuestro propio lenguaje, que es el carrilche, e históricamente cualquier tipo de colectivo, raza que se haya exterminado se llamó genocidio. Pero es tan poco importante para la sociedad cómo se ha silenciado este genocidio travesti, que hasta el día de hoy, en el caso de los travesticidios y los transfemicidios, nadie lleva la cuenta. Es muy o muy poco probable, casi imposible, tener las cuentas de los travesticidios que van, por ejemplo, en Argentina, pero en este contexto de pandemia, así como le Ujú. sucede a las mujeres, pero las mujeres tienen, por suerte, si se quiere usar un término, una cuenta. Nosotras ni siquiera eso, no accedemos a eso. Entonces hay una gran deuda histórica, pero a todo nivel, a un nivel de nido. Nosotras no tenemos un nido donde anidar, y ese nido lo construimos con nosotras mismas. Eso, pues si no, me voy por las ramas. Quiero ser Claro. concreta con algunas cosas. Claro. More, y esta deuda y yo había leído en algún momento que se trata de crímenes de odio, ¿no? Lo que hacen con Correcto. ustedes. Son Sí, crímenes de sí, odio. Es como que la sociedad no termina de aceptarlas y de incluirlas y de incorporarlas y les limitan el acceso a todo. Es claro. realmente durísimo. Y en esta pandemia se ve, frente al coronavirus, muchísimo más acentuado esto, Exacto. es aún peor. Y sí, porque vos imaginate que del 100% del colectivo, el 80 y pico por ciento es trabajadora sexual. Entonces, si vos, en una medida que funciona para la mayoría de la sociedad y aún así la sociedad está incómoda, vos le restringís el tránsito a una travesti que depende del trabajo sexual, queda totalmente aislada, muchas veces presa de la familia que le hizo bullying. Si tiene la suerte de tener, entre comillas, suerte, siempre que use suerte va a ser como una especie de paradoja, que tenga la suerte de convivir con la familia, va a tener que pagar un peaje o va a tener que sufrir esa violencia intrafamiliar que a lo mejor antes, a través del trabajo sexual, la traba iba, laburaba, volvía a la casa, dormía todo el día y a lo mejor se levantaba 8 o 9 para volverse a irse a laburar. Ahora, en tiempos de cuarentena, es totalmente diferente. Eso la que tiene suerte de tener familia. Después Mm. están las otras, te puedo mencionar cientos de compañeras que están en situación de alquiler. De hecho, tenemos 3 compañeras viviendo en una fábrica. Se armó un dispositivo ahí para poder
asistirlas, contenerlas, porque no solamente es muchas veces un bolsón, ¿me entendés? Hay compañeras que las echaron de pensiones cuando no solamente es ilegal, no solamente es inmoral, existen un montón de términos que se podrían aplicar. Una verdadera hija de yutada sería la palabra, pero aún así las echaron a las tres, o sea, a la calle. Entonces tenés un colectivo que muchas veces paga un plus porque se supone que en ese alquiler va a haber trabajo sexual incluido, entonces como al no tener garantía propietaria y un montón de cosas, se le cobra un plus. Ujú. Ponele, de 10.000 se le cobra 15.000. Es el único requisito que te pide una inmobiliaria, un dueño, para alquilarte, y a vos no te queda otra que acceder. Claro. Entonces, terminás pagando ese plus y cuando al dueño, en un contexto totalmente anormal como es este, el de la pandemia, decide que Ujú. no le pagaste cuando tu ingreso depende del trabajo sexual, todo se vuelve un gran loco porque no hay una contemplación ni siquiera a un nivel humano de esta situación. ¿Se Claro. entiende lo que digo? Aún habiendo Sí. decretos presidenciales donde se dice que no se las puede echar a la calle, te echan como perros. O sea, nosotras somos también hay otra frase que me acuerdo haber armado, y me da mucha vergüenza decir armado porque me siento como una especie de copyright eterno, eh, que las trabas somos hijas de los héteros, huérfanas de los héteros y del Estado. Nosotras no tenemos banque en ningún lugar. Entonces, es hora de eso, de cierto que hay una movida muy, muy importante de gente que se acerca, de gente que labura con nosotras. Comunidad trans, particularmente la organización, nosotros no somos la comunidad trans de Rosario, somos Comunidad Travesti Trans, que es la organización. Eh, Ujú. somos 8 o 9 travestis, en realidad, que Claro. sostenemos a gran parte del colectivo travesti junto con otras organizaciones, pero que es real que es un laburo que llevamos a cabo con putos, tortas, heteros, lesbianas, cis. Bueno, te los voy sacando así de contexto porque muchas veces puto, torta, traba son insultos que teníamos, que nos decían y ahora lo tenemos como bandera. Como Así bandera, tal que, cual. así que todo se ha vuelto un gran loco, porque vos decís, bueno, listo, la sociedad a 30 años de esto de sacarnos de las listas de enfermedades mentales, vos decís, no, bueno, che, hay un avance. Es real que hay un montón de avances. El gobierno kirchnerista nos ha dado la ley de identidad, nos ha dado la ley de salud integral. Ahora, de esa ley al cumplimiento hay abismos, abismos, abismos que no se pueden, no sé si no se pueden saldar. Tuvimos 4 años de macrismo, o sea, eh, todo lo que habíamos construido fuimos como 20 Hacia casilleros para atrás. atrás. Un Claro. retroceso. Ujú. Y entonces hoy lo que era probablemente una situación endeble del colectivo terminó siendo una situación de catástrofe. Y bueno, es hora de meterle mano a todo este relajo. Tal cual, hay que trabajar en pos de recuperar eso que habían conquistado y que se fue un poco hacia atrás. More, consultarte, porque nosotros habíamos abordado la problemática de ustedes, del colectivo, hace más o menos un mes y medio, 2 meses atrás, cuando Ujú. recién comenzaba todo esto de la pandemia, la cuarentena, el tener que quedarse en casa, no poder salir. En ese momento las chicas me comentaban más o menos lo que me estás diciendo ahora, que bueno, la ausencia total de los estados en cuanto a respuestas. ¿Cambió algo? ¿Avanzó un poquito algo? Enmarcándolo en la cuarentena, ¿no? ¿Recibieron algún tipo de ayuda, Ujú. bolsones, algún tipo de ayuda económica o están bancando la olla ustedes mismas, ustedes solas? En realidad hay un largo golpear de puertas, por ejemplo, a través del Estado Nacional estamos recibiendo la ayuda de desarrollo, Ujú. con una cantidad de bolsones que es real que no alcanza, y todavía estamos esperando la respuesta, que es una respuesta dilatada, acotada muchas veces del gobierno provincial. A ver, como peronistas, creo profundamente en el Estado, porque si no esto sería un gran anarquismo y estaríamos tejiendo cualquier otra cosa
menos la lógica de la política. Pero es real que frente a este contexto de emergencia, la respuesta mínimo tiene que ser certera, mínimo, no digo rauda, porque hay que pensarnos en este contexto de COVID, pero también en un contexto posterior. O sea, Claro. cómo la gente habla de, quiero volver a la normalidad, quiero volver a la normalidad. La normalidad nos llevó a esto. Fernando Ulloa dice, Fernando Ulloa, voy a tomar las palabras de él, y dice que la sociedad la define a la persona con consumo problemático como, y lo señala como aquel que consume. Entonces, la sociedad, que es una sociedad consumista, puede decirse que tiene una gran adicción. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Finalmente, esta sociedad, el gran éxito de esta sociedad es la crueldad, donde nos vemos todos involucrados. Y todo el mundo insiste en volver a esa normalidad. La verdad que yo no. O sea, yo quiero volver a una anormalidad en todo caso, porque la normalidad nos llevó a esto. El gobierno provincial se comporta de la misma manera, como entendemos, vuelvo a repetir lo mismo. El piso de 12 años de un socialismo, 4 años de macrismo, donde las respuestas eran dilatadas. Pero, a ver, yo pretendo, como peronista, que haya una respuesta. Y cuando tenemos que ser críticas y exigirle a un gobierno, que no es lo mismo que el Estado, un gobierno en particular, en este caso el provincial, está teniendo, ellos hablan de canales de comunicaciones y vías institucionales, y la realidad es que las compañeras no están percibiendo eso. Se habla, por ejemplo, ayer escuché el plan nacional como de apoyar contratar trabas y Ujú. capacitarlas a través de la virtualidad. Y una piensa, ¿alguien se dio cuenta que esa traba no tiene módem, que no tiene crédito y que muchas veces no tiene para Claro. comer? O sea, pensemos políticas integrales que tengan que ver con esto, con la ternura. Y la ternura no ese concepto blandengue, como decía Ulloa, de hasta bastardear la palabra ternura. Si no hay ternura en toda esta construcción, y me refiero a la ternura como un término político, la crueldad nos va a pasar por arriba como lo pasa en esta situación de pandemia y coronavirus. ¿Qué? ¿Qué? Dicho sea de paso, nosotros transitamos un montón de otras pandemias. HIV, sífilis, hambre, etcétera. Lo nuestro es un continuo transitar a través de la pandemia. Esta vez Claro. se llama COVID-19. ¿Se entiende? Somos unas gran resilientes y de ahí el término de el cuerpo como, perdón, ahora no me va a salir, el cuerpo como bandera El, la frase, la lucha como bandera, el cuerpo como trinchera. y el cuerpo como Sí, trinchera. tal Somos cual. la única parte de esa sociedad que estamos, precisamente nosotros no somos ciudadanas de primera ni de segunda, somos ciudadanas de cuarta, básicamente. Somos las únicas que le ponen el cuerpo porque incluso ahí entra el concepto de ancianidad. Yo lo puse hoy en Instagram, va, en realidad Ujú. anoche. De todas las trabas que conoces y que murieron, ¿cuántas las conociste viejas? ¿Cuántas murieron de viejas? Prácticamente ninguna. Nuestro concepto de ancianidad No, es es de terrible. 35 años. Nosotras somos la representación del medioevo. A los 35 morimos. Con suerte y poniéndote un estándar. Sabemos que es 32 y sabemos que las pibas se mueren a los 22, 24. Entonces, vuelvo a lo mismo y vuelvo a hacer hincapié en esto de la ternura. Si no comprendemos, si no asimilamos que toda esta normalidad, entre comillas, nos trajo a esto, y vamos hacia un fracaso rotundo donde la crueldad va a ser rey. ¿Es así? Exactamente. Bueno, More, hablabas recién de este continuo sobrevivir que tiene el colectivo y del hecho de que ustedes atraviesan pandemias continuamente. También uno de los escenarios que se les presentan y contra el que tienen que luchar es hacia el escaso acceso a la salud, ¿no? Más allá de Ujú. este contexto en el que estamos viviendo ahora, a ustedes siempre se les ha dificultado la salud pública con sus demoras, la salud privada a la que no tienen acceso porque la mayoría de ustedes no tiene trabajo registrado. Eh, ¿Cómo se hace para sobrevivir así, digamos? O sea, realmente el hecho de que su expectativa de vida sea 35 años
tal cual lo que vos decías hace un minuto nada más. Es muy triste y asusta, o sea, mete miedo. ¿Cómo hacen para llevarlo adelante? Y mira, la traba, el otro día hablábamos con un compañero y hablamos de eso, de cómo se inicia un vínculo, por ejemplo, en este caso el vínculo de una traba con la salud. Históricamente hemos sido un objeto para la salud, o sea, desde esa concepción binaria de la medicina, y no solamente me refiero a la medicina tradicional, sino también, por ejemplo, la de salud mental, Ujú, donde nosotras somos un objeto. Tengo contados casos, no contados casos, perdón, tengo cientos de casos donde, por ejemplo, una traba va a un proctólogo, ¿se entiende? O ujú. una transexual va a un proctólogo y ya el primer acercamiento hacia ese profesional es que te llame, a lo mejor por no tener el cambio registral, con tu nombre anterior y el Ujú, apellido, cuando tranquilamente se podría solucionar llamando García, Gómez. tal cual. Entonces, automáticamente hay un rechazo que nos lleva a nosotras, a ver, no es largo, sino que es una sucesión de desgracias. ¿Por qué? La traba generalmente queda reducida al trabajo sexual porque es el único mercado que le queda abierto. Bien, me va siguiendo Sí. hasta ahí. Entonces, al no tener acceso a la salud para mejorar, aún habiendo leyes como la de Ley de Salud Integral que garantizan las adecuaciones del cuerpo según la percepción de cada uno, eh, eso no se puede cumplir, no se lleva a cabo, entonces la traba recurre a la famosa silicona líquida puesta por otras trabas. Entonces, por supuesto, para tener un constructo hegemónico que termine pudiéndole facilitar el acceso al dinero que produce el trabajo sexual. Ujú. Entonces, habrá mucha TERF dando vuelta por ahí diciendo, ¡ay, el trabajo sexual, el trabajo sexual! Me la imagino todas las noches o mediodía con un plato lleno de comida en la casa y el wifi a todo lo que le da. Bueno, no es la realidad. O sea, el trabajo sexual es el único de los trabajos que nos ha dejado abierto, contado algunas excepciones como, qué sé yo, atender el almacén del barrio, barrer la verdulería de la esquina. Trabajo sexual es el trabajo de las trabas por excelencia. A ver, muchas no compartirán y dirán, yo estoy arruinada por el trabajo sexual. Perfecto, para esa persona exigimos, y para muchas otras más que ya no quieran trabajar de trabajadora sexual, exigimos la reglamentación del cupo laboral provincial, porque Ujú. también es un logro de un derecho que se dio a fines de noviembre y todavía Ujú. estamos en la reglamentación. Cuando, a ver, se dice que se va a tomar el 5% de la planta provincial, son 50 personas, 50 personas, teniendo, o sea, falta voluntad, falta Sí. acción, falta sangre, porque tranquilamente, mientras este contexto de COVID se da, vos podés tomar a esas 50 personas, capacitarlas en este tiempo, administrativamente, explicarles de qué va el laburo. Falta voluntad, es lo que decimos, falta acción. Entonces, esas Ujú. son las exigencias que nosotras tenemos. Perdón, a esto con la salud, volvemos a lo mismo, el primer contacto es crítico. Y si vos tenés una mirada que solamente a una disidencia la trata como un objeto, fin del contacto con la salud. Después empiezan estos aquelarres donde nosotras nos intervenimos, donde tomamos lo que podemos para que la infección se vaya, para cuando el aceite te migra a las rodillas, para un montón de cosas. Y lamentablemente, como hemos recibido, o mejor dicho, no nos han acogido en el seno, terminamos muriendo de una manera, nos automedicamos, nos autoabrazamos, nos autocompadecemos. Hay un montón de cosas que son típicas del constructo traba y Ujú. después dicen, ay no, pero las travestis son malas. No, o sea, si no hubo un lugar donde podamos conocer ese amor, esa ternura, bueno, finalmente termina sucediendo esto. Es totalmente diametralmente opuesto la salud como está construida hoy desde lo no binario, desde lo inaccesible. Por ejemplo, a mí me operaron de la vesícula en febrero. Ujú. Yo en el documento soy Mía Carolina.
en honor a mi sobrina que falleció, se hizo un aborto por un farmacéutico, le vendió Oxapros, el mismo farmacéutico que cuando yo levanté fiebre hace 3 semanas, me quería mandar el testeo de COVID y yo tenía una infección en un quiste sebáceo, bueno, toda una historia. Eh, Perdón, porque me acordé bueno, y fui al doctor, qué sé yo, sacó el turno, todo esto, me atiende el doctor, todo el tiempo en masculino, todo el tiempo en masculino. Yo que tengo una lengua que soy una yarará encamalotada, imagínate. Estaba esperando solamente. En un tiro le digo, doctor, le digo, ¿usted tiene la ficha correcta ahí? Sí, me dice, ¿no sos mía, Carolina? ¿Y qué sexo dice? Femenino. Entonces, ¿por qué Yuta me trató todo el tiempo de chongo, de macho? ¿Qué Ujú. pasa? Yo tengo esa capacidad de poder responder, pero hay otra Claro, traba que a lo mejor que en no. ese primer contacto, capaz que se vuelve a la casa comiendo, o sea, ¿sabés lo que es tener una corporalidad travesti en manos de estas bestias que no desconocen, sino que no quieren entender No quieren. que tienen Ujú. otra corporalidad desnuda en una camilla? Es realmente muy fuerte, muy humillante. Por eso el poco acercamiento, a ver, la burocracia es el otro gran paso, digamos, a saltar con una garrocha para una traba, se le hace imposible. O sea, para una persona, entre comillas, común, normal, el acceso a la salud le es dificultoso. Imagínate para una traba que a lo mejor tiene complicaciones. Bueno, tenemos o sea, una compañera le extirparon literalmente el pecho, se lo extirparon porque, pero con ningún tipo, o sea, no le quedó sensibilidad, pero ni siquiera en la piel. O sea, no hay una mirada integral de género, no hay nada, no hay una mirada fuera de ese concepto binario de que se ha construido la medicina. La verdad que el acceso a la salud, si bien es real, les vuelvo a repetir, que Ujú. existen un montón de leyes que nos amparan, que muchas las hacemos cumplir eh, iniciando procesos legales, porque muchas veces termina en una demanda a una obra social para que puedas acceder a un par de tetas, para que puedas retirarte silicona, en fin, un montón de cosas. Pero tenés que pasar por la instancia de lo judicial. Cuando hay una ley que específicamente habla de que tenés que abstenerte a eso, sea obra social, hospital público, en fin. Es todo por la fuerza, es todo difícil y evidentemente nuestra sociedad está construida en base a a lo que es la heteronormativa, ¿no? Exacto. Heteronormatividad. Todo gira en torno a la figura del varón y la mujer y las disidencias que estén en el medio hacen ruido, no se terminan de aceptar y son vulneradas y marginadas, como decíamos al principio de esta conversación. En algún momento también leí que te referías a los derechos humanos paquis, ¿no? A este Ujú. término paqui que se está usando tanto como para ustedes, para mencionar y hacer referencia a esto que hablábamos, ¿no? A esto de la heteronormatividad. Sí, el paqui para nosotras es el puto en su tiempo para el hétero. ¿Se Ujú. entiende? O Exacto. sea, el hétero es, el hétero, a ver, ser hétero, ay, a mí me da hasta mala espina, porque no creo en la heterosexualidad, y acá tendríamos que ir a un recorrido atrás, Preciado, Foucault, Wittig, qué sé yo, nos vamos literalmente al carajo. Ujú. Lo hétero es una imposición cultural, ¿me Cultural, entendés? una construcción cultural, tal cual. Cultural, exacto, donde aún las mujeres son enemigas de ese sistema impuesto. Imagínate todos los otros cuerpos disidentes, Tal ¿me cual. entendés? Y vos imaginate que algo tan hermoso como la mujer, y me refiero a hermoso en el sentido pleno de la palabra, y me refiero a algo como a un ente totalmente abstracto, con la fuerza que representa la mujer, es solamente vista por este sistema como alguien que solamente puede maternar, procrear y encargarse de la casa, más allá de los avances, que de hecho pensaba el otro día, ¿no? Que incluso está incrustado en el feminismo ese concepto machista, heteropatriarcal. Ujú. Porque como en los 70, cuando las mujeres blancas salían a hacer este feminismo y dejaban en manos las criaturas las mujeres negras, hoy en día hay una corriente que es fácilmente identificable que son las TERF, ¿sí? Que son
se le maldice las feministas radicales. Feministas radicales son otra cosa, las que pedían por el aborto allá en los 70, es otra cosa. Esto es un biologicismo. El problema no son las TERF. Las TERF son fácilmente identificables. El problema es cuando ese discurso heteronormativo caló en vos que estás militando como feminista y no podés salir de ese feminismo blanco de clase media, cis y concha. ¿Se entiende? Dejando por Sí. fuera otro feminismo. Por ejemplo, el feminismo villero, el feminismo afro, el feminismo traba, o incluso otras identidades feminizadas. Entonces, esa construcción a la que nosotros llamamos paqui, muchas veces está dentro del feminismo también. Para nosotras, las trabas, es más fácil ver al enemigo que está oculto que al que si vos en una película ves al malo de la película y te das cuenta porque viene con cara de culo, con una ametralladora y vos decís, este es el malo, ¿me Claro, entendés? fácil Pero detrás identificar. del malo está el CEO que digitó absolutamente todo y siempre generalmente tiene cara de boludo. Bueno, Mm, nosotras podemos identificar eso, podemos identificar que dentro de nuestras propias construcciones tenemos más gente, más machistas que los machistas. Entonces es un loco. O sea, tenemos que poder hacer una mirada, una introspectiva en esta situación para poder ampliar ese movimiento que si no nada se va a caer, si no todo se vuelve una gran falacia. Porque si vos decís, arriba el feminismo, abajo el machismo se va a caer, y estás dejando por fuera las identidades villeras, femeninas, a las identidades afro, a las trabas. Entonces, tu feminismo es un feminismo de cartón. Es claro. simple, no hay mucha vuelta para darle. Son lógicas, son esquemas que se sostienen a través de estos grandes eslogan. Se va a caer. Siempre discutimos si el aborto es una causa popular. Te pregunto yo a vos, ahora te voy a entrevistar a vos. Para vos, ¿el aborto es una causa popular? Sí. Bueno, ahí está la óptica. Ujú. Generalmente la Argentina es pobre, ¿sí? O sea, hay un porcentaje muy alto de gente pobre y de clase baja. En la mayoría de las villas, las pibas son providas. ¿Por qué? ¿Está bien que sean providas? ¿Es culpa de la iglesia evangelista que tenés una cada dos ranchos? No, hay algo en la militancia nuestra que Ujú. no está pudiendo volver a esa piba a entender que el aborto va a ser una práctica segura para su vida. Entonces, Claro. estamos fallando como militantes. El aborto no es una causa popular, debería ser una causa popular, pero es Debería una serlo, pero nos causa, falta mucho, mucho recorrido. exacto, pero es una causa por el momento blanca de clase media. Porque si vos bajás, entre comillas, cuando digo bajás como si tuviese un escalón más abajo, pero así lo considera la sociedad, vos bajas a la villa y la mayoría de las pibas son providas. Es así, porque el único proyecto que han aprendido en su vida es tener un hijo como proyecto. Y entonces hay algo que estamos haciendo mal. O sea, que la campaña del aborto no quede entre nosotras, que no quede en el centro y que la Mm, periferia no se nutra de esta información que es los anticonceptivos, o sea, toda esta campaña hermosa, porque es un causón. El asunto es este, como militantes nos estamos quedando a contarnos entre nosotras, este es un gran ejemplo que se me ocurre siempre, que es esto. ¿Viste cuando vos tenés algún provida, algún macrista en Facebook que automáticamente lo eliminás? ¿Sí? tal cual, Bueno, yo no sí. los Sí, sí, elimino. sí. Claro, yo no los elimino porque si no me quedo en una burbuja donde nos aplaudimos entre nosotros. El aborto se ha transformado en eso. Hay que poder bajarlo, hay que poder, no bajarlo, hay que poder horizontalizarlo. Porque ahora es una cosa vertical que apunta a cierto lado. Bueno, mostrémosles a través de la ESI, que es otra ley que está implementada, que también tiene una visión muy binaria de las cosas, que no conoce de cuerpos trabas, pero pidamos la implementación real de la ESI y un montón de situaciones que hacen que esa piba, que generalmente termina muriendo a manos de una percha, pueda tener acceso a esta información que termina siendo vital, que termina, ahí llegó Carlita, que termina salvando vidas, si lo querés como un eslogan, pero termina
siendo un gran modelo educativo y de liberación para la mujer. Entonces, esa es la causa del feminismo. Ahí deberían apuntar no solamente las raíces del feminismo, sino la mirada futura del feminismo. O sea, poder desglosar esos conceptos que se han aislado y que han quedado en un centro, como esto que hablábamos de la necropolítica, donde los cuerpos que importan se reúnen en el centro y todo lo demás es periferia. Entonces, replanteémonos eso. Mori, hablabas recién, mencionabas, hacías mención de la ESI, ¿no? ¿Cuántas de estas Ujú. cuestiones cambiarían, cuántas realidades cambiarían para el colectivo travesti trans y para muchos otros movimientos feministas, como decías, si esta se aplicara realmente en el ámbito de todas las escuelas? Yo tengo entendido que hace algún tiempo ustedes, el colectivo, algunas chicas del colectivo, visitaron escuelas y tuvieron una experiencia linda en diferentes escuelas de la ciudad de Rosario, alrededores. ¿Cómo fueron recibidas en esa oportunidad y qué rescatan de esa experiencia? Mira, particularmente todas las de comunidad, estuvimos en escuelas con gente como Vero Correa, o sea, como mentoras de la ESI, Analía Roberts, que son grandes genias que te enseñan la ESI, que sacan conceptos para una traba. Pero en realidad, siempre fuimos recibidas, yo voy a usar el término les pendejes, porque soy bastante informal cuando hablo, ya te habrás dado cuenta hace media hora atrás, eh, ávidos de información, ¿sí? Y no le cambiaría la vida solamente a una travesti, o a una torta, o a un puto, o a una persona intersex, o a una persona no binaria. Hay tantas personas no binarias, pero tantas, o sea, que parece incluso hasta una falta de respeto no usar el lenguaje inclusive. Pero Ujú. bueno, ese es otro tema. El asunto es el siguiente, te voy a hacer una pequeña anécdota de mi paso por una escuela de Galvez. Llego yo a una escuela de Galvez invitada por Luciano Párez, que es otro docente que deja, pero si existiese el alma, el negro la deja ahí hasta hamburguesa, o sea, es bien peroncho. O sea, lo voy a resumir ahí, es bien peroncho. Eh, Llego a esta escuela donde el subdirector era macrista, entonces la directora nos había invitado, pero en ese momento en el que yo fui no estaba. Y llegamos. Me siento con Luciano adelante y de frente se me para un pibe y me dice, yo soy hijo de un pastor. Dice, y estoy muy en desacuerdo con tu forma de vida. Para nosotras, que somos recién domesticadas, vamos a decir, porque tenemos un costado salvaje, y no por salvaje me refiero a incivilizado, sino de esta construcción propia del colectivo, hubiese sido una contestación desastrosa si yo no hubiese estado capacitada para comprender por qué este pibe me decía esta cosa. Entonces le digo, bueno, vamos a charlarlo y después cuando finalicemos, me das tu opinión. Yo, de hecho, esto es algo en el marco de respeto, qué sé yo, pim, pum, pam. Toda la zaraza, que no era zaraza, era verdad, pero bueno, tenías una hilera, o sea, compuesta de dos filas de banco de gente provida, Ujú. otra fila de dos bancos de pro aborto y en el medio los neutros. Imagínate, yo digo, se arma una batalla campal, un quilombo, que la traba sale en pedazos de acá adentro. Todos pendejos de secundaria de quinto, no te estoy diciendo pibito de Ujú. 11 o de 13. Bueno, nada, nos pusimos a debatir, hablamos de la ESI porque generalmente hay una comprensión de que la ESI vamos a ir a enseñarte a hacer la paja y cosas esas que te meten en la cabeza esta Tal gente cual. de avance, de estos antivacuna, anti-ESI, antiderecho, esta gente que es antiderecho. Mm. Postdata, termina la clase y se me acerca el pibe este y me dice, la verdad que yo no tenía idea que fuese así. Me dice, la verdad que no tenía idea que fuese así. Yo pensaba que vos venías a enseñarnos cómo abortar. Le digo, yo no estoy capacitada para eso. Le digo, pero sí tengo la información de quién puede ayudarte. En el caso de, le digo yo. Ujú. Les termino dando una hoja a 4 para que escriban una palabra de la experiencia. Que la escriban, que yo no la iba a revisar, que la iba a revisar y que era anónima. Y cuando llegué a casa, te juro, nunca, mirá que me ha corrido la policía, me ha pegado la policía, bueno, nunca tuve tanto miedo como en ese trayecto de Galvez hasta Fisherton.
con el manojo de hojas, que cada una te contenía una palabra. Y las palabras eran orgullo, me hiciste cambiar la forma de pensar. Entonces vos Qué decís, bueno. no es que yo, Morena García, llegó a traerles la revelación, es que esos pibes ya vienen con un concepto de absorción que nosotros, les adultos, Ujú. no teníamos o no tuvimos a mano. Entonces estos pendejos son tierra fértil para abonar. No para abonar con ideología, como dice este imbécil del Aje, sino como para abonar con estas materias que son derechos ganados, para Ujú. no hacer esto cíclico de que cada 50 años hay. Yo no puedo creer, por ejemplo, lo de Bolsonaro, lo de Trump, lo de Macri, que es después de una gran avanzada de derechos, vuelven estos gobiernos que vos decís, pero ¿dónde los sacaron? De las cavernas y vuelven totalmente habilitados. Entonces, es Ujú. la sociedad a la que tenemos que abonar. Y la sociedad son esos pendejos, ¿me entendés? Esos pendejos son a quienes hay que hablarle de ESI, de aborto, de disidencias, de política, porque parece que la política también fuese una cosa lejana y siempre la política queda en manos de algunos que seleccionan. Ese es el imaginario público. ¿Entendés? Y en realidad todo acto o todo hecho es político. Si no arrancamos por ahí, volvemos luego del COVID a toda esa normalidad que nos trajo de nuevo acá y mañana le llamaremos, qué sé yo, sopa de murciélago versión 2 y terminamos todo culo para arriba, real. Ahí está la clave, ¿no? En que se puedan cumplimentar las normas y las leyes, porque si la educación sexual integral realmente se diera en las escuelas, ¿cuántas cosas serían ¿Qué pasa? diferentes? Y lo mismo se me ocurre con respecto a esto del cupo Cortalo, laboral tipo. para el colectivo travesti trans. La ciudad de Rosario en 2016 se convirtió en la primera ciudad del país en habilitar este cupo. En octubre pasado también la provincia se sumó y hace poco también desde la Universidad Nacional de Rosario se lanzó un proyecto que incluye al colectivo en materia laboral. Me contabas hace un ratito que en cuanto a la provincia, poco y nada. El municipio lleva adelante, digamos, este cupo, han podido incluir a diferentes chicas del colectivo a trabajar de manera registrada para la Municipalidad de Rosario, o también deja mucho que desear esto. Mira, con respecto al de la provincia, bueno, ya lo hablamos. El de la municipalidad de deuda, creo que 5 puestos, son 5 personas, las que ingresan a la municipalidad son 5 personas por año. Ujú. Eh, ingresan nos deben el ingreso del 2016, creo que el del 2019, no me acuerdo, hasta donde registro antes de esta pandemia, el del 2019 también, y después vino todo este desmadre, que es llamado epidemia. Ujú. Y el nuestro, el de proyecto, en realidad no es un proyecto, ya es el cupo aprobado en la Universidad Nacional de Rosario, que lleva el nombre de Alejandra González, que es una Sí. compañera que también de eso le puso, o sea, el cuerpo como trinchera. Alejandra murió armando una idea que teníamos que era el Festitraba, que era una gran aglomeración de mariposas artistas, entre las cuales estaba Becker, Susie Shock. Nada, el armado de eso quedó a cargo de 4 trabas, 5, o sea, eh, a ver, en realidad fue todo un devenir de eso, de histórico en la salud de Alejandra, pero nos dimos tanto a esa causa que Ujú. ella descuidó la salud. Eh, enmascaró un cuadro que tenía con analgésico, como te contaba esto de, ay, bueno, seguimos tirando del carro, vamos para adelante y muchas veces no nos podemos detener a mirarnos nosotras mismas, porque sabemos que generalmente no hay una respuesta o es una respuesta genérica. Pero el cupo de la universidad es vanguardia porque no establece un techo, arranca con un piso del 5% Ujú. y de ahí en más, ponele, qué sé yo, si se suman 1.000, el 5%, si se suman 10.000, es el 5% de ese 10.000. Hay que averiguar porque en este caso la UNR quedó casi totalmente aislada, solamente está el personal de seguridad y el rector y algunos funcionarios que van, eh, pero también estamos craneando ahí el cómo mover los hilos de esta situación
a través de, por ejemplo, una capacitación que tome, o sea, que tome estas trabas y que vaya con el tiempo capacitándolas para que finalmente cuando esta pandemia pase, ya estén plenamente, no sé si plenamente formadas. A ver, yo entré al área de internacionalización, si bien tengo un recorrido militante, y yo ingreso por voluntad política, porque es eso, yo pertenezco a un proyecto que hablaba de incluir a las trabas en el laburo, que hablaba Ujú. de que la patria era con las disidencias. Y cuando este espacio político gana esos puestos, lo primero que hace es meter a Carla Ojeda, a mí, a Laurena Cruz y a Jacqueline, a la Jackie en la universidad. Entonces a eso hablo. Fue inmediata la respuesta. O sea, para toda esta situación, para el hambre, para la traba, para el HIV, para el puto, para la torta, se necesita acción política. Hay mucho fil- fil- firuleo, fileteado, mucho adorno en las palabras y muchas Ujú. veces se necesita acción política. El espacio este que yo te digo que es, bueno, el Ateneo John William Cook junto con un montón de organizaciones, Ujú. tuvo acción política directa, ¿entiendes? No fue una promesa, che, qué lindo que tengamos una traba. Y nosotros somos, si bien militamos para Comunidad Trans y Casa de las Locas, que también Ujú. nuclea parte de de todas esas organizaciones, no fue ay, sí, yo conozco lugares, a ver, partidos políticos, no voy a dar nombres porque se nos arma, donde tienen una trans hegemónica, tipo, sí, tenemos una trans, ¿me entendés? Somos inclusives. No, hermano, o sea, poneme la traba en la mesa política que decida X situación sobre su colectivo o no, o que pueda decir sobre el colectivo hetero, o sea, sentar la traba en una mesa política. Si bien estamos capacitadas para decir qué es lo mejor para nuestro colectivo y podemos ser perfectamente funcionales en una mesa de debate que tenga que ver con vivienda, justicia, salud para las trabas, también estamos totalmente habilitadas para componer cualquier tipo de mesa política donde se tomen decisiones que tengan que ver con la sociedad. More, desde la militancia que vos llevas adelante, hace un ratito nos contabas que en realidad el colectivo son 9, 10 las que más, digamos, militan por la causa. Mm. ¿Cómo haces para llegar a las otras chicas que por ahí no tienen tanto acceso a la educación o no tienen tanto acceso a la tecnología? ¿Cómo hacen para incluirlas en este grupo y sumarlas a esto que están tratando de hacer, que es la conquista de sus propios derechos, ¿no? Bueno, la respuesta a todo eso, te vuelvo a repetir, tiene que ver, o sea, no lo puedo disociar, es Ujú. peronismo, es peronismo. Va a parecer una obsecuencia, pero es peronismo. O Ujú. sea, hay un dicho, no, una frase de, de un gran mentor que es Pedro Romero que dice, no vamos a poder hacer todo el bien, pero sí vamos a hacer todo el bien que podamos. ¿Se entiende? Entonces, a Sí. ver, somos 9 trabas en comunidad trans, pero sabemos tejer redes, o sea, Ujú. somos grandes arañas. Y en esas redes vamos incluyendo a las trabas que también tenemos puntos de encuentro como, y ojo, te vuelvo a repetir, no solamente es comunidad trans la que labura, hay está el IP de Jackie, está Michelle Mendoza, hay un Ujú. montón de referentas que tienen, y somos una nación travesti, y articulamos con grandes tortas, con grandes putos, con grandes héteros, con grandes intersex, para poder armar estas redes que contienen. Sin estas redes yo te puedo asegurar que el COVID sería una anécdota, porque muchas ya estarían muertas antes de que llegue el COVID. Sin estas redes no se salvó ninguna. De hecho, tenemos el caso de una compañera que se le prendió fuego a la casa, literalmente quedó en la calle, o otra compañera que vivía en la calle. Y por supuesto, entre travestis tenemos grandes agarrones, porque, o sea, si no, no seríamos travestis ni humanas, que es parte de esa política también. Pero una juntaba chapas desde su organización, la otra juntaba esto, la otra juntaba el otro. Y hoy en día estamos armando, es eso,
como organización también habla mucho, porque, a ver, a falta de una respuesta de un gobierno, la organización es una gran red que sostiene estos cuerpos que están a punto de caerse de ese margen. Entonces, yo estoy muy orgullosa del laburo de comunidad trans, pero muy, te juro que cuando se me llenan los ojos de lágrimas me pongo histérica. De grandes compañeras, o sea, no las voy a nombrar porque si no después es obsecuencia, pero estoy muy orgullosa de ellas, porque saben sostener la vida, y es eso, es cuidar lo posible. En nuestro caso, no se pudo cuidar lo obvio, que era nuestra vida. Ahora estamos tratando de cuidar lo posible. Y lo posible es esa red que nos mantiene, ya te digo, hay alguna que no tiene una conectividad, hay alguna que no le llegó un bolsón, nada, se hacen listas, se hacen mapeos, vamos con autos, vos tenés que ver la traba, parece el Cirque du Soleil, montadas una arriba de la otra, repartiendo cosas, y eso para mí es un gran motivo de orgullo asociado con el peronismo. No te lo podría explicar porque te juro que se me está por salir el corazón, pero eso, mis trabas encarnan el peronismo, porque el peronismo es con todos adentro. Entonces, no, por fuera de esta red, no imagino a nadie, ¿se entiende? Y dentro de esta red están ustedes también, que son las personas que difunden, o sea, y al macho me refiero a la figura que encarna ese macho, que muchas veces es política, que muchas veces viene de parte de una mujer, que muchas veces viene de parte de un hombre, que muchas veces viene de parte de un puto, de una traba, porque lo traba no quita lo facho. Pero cuando imagino estas redes, las imagino tejidas por mis hermanas y por la gente que puede sostener estas estructuras. Acá Máxima dice trabucas, sí, somos una La mezcla de verdad, cucas y trabas. no sé si alcanzás a leer mientras hablas los comentarios, pero está generando una emoción del otro lado y la verdad que escucharte emociona muchísimo. Se nota que sentís profundamente las palabras que estás emitiendo y la verdad es que para mí es me siento orgullosa de poder estar compartiendo esta charla con vos. Y bueno, no falta tanto tampoco para lo que es el próximo 28 de junio, ¿no? Es el Día Así. Internacional del Orgullo, todos los años se piensa de una manera diferente, con una movida súper espectacular que congrega cada vez más gente. Este año estamos limitadísimos por este virus, Ujú. esta pandemia, encasillados. ¿Cómo se va a organizar el colectivo para seguir luchando a pesar de este contexto que estamos atravesando, ¿no? Los reclamos, más allá de la orientación sexoafectiva, la identidad sexual o los roles de género, para que se sigan escuchando. El 28 de junio nosotras acá enclavamos la fecha como las marchas de basta de travesticidio. Eso es importante remarcarlo. Eh, Bien. la respuesta a todo eso es que primero estamos pensando en la urgencia, Ujú. después en lo importante, que es como cómo sostener, porque abocamos, le mando un beso inmenso a una hermana que está a punto de desclosetar, que anda comentando por ahí. Eh, eh, y en esta mirada de la deuda traba, siempre dejamos a las otras disidencias fuera y hay mucha gente del colectivo que también está en una situación como la de las trabas, ¿sí? O sea, me refiero a pasar hambre, a falta de laburo, un montón. Entonces es hora de esto, es hora de la acción. Pero no de la acción ante la urgencia, que por supuesto es necesario, sino para poder pensar políticamente y políticas que tengan que ver con el después, con la pospandemia. Yo no quiero volver a esa normalidad que hablan, que todo el tiempo hablan, que es eso, es esta crueldad de la que habla Ulloa. O Ujú. sea, estamos condenados al éxito. Estamos en este individualismo, en una carrera autodestructiva continua como para tratar de llegar, tratar de ser, poder ser mejor que... Y todo esto, estamos teniendo 30 reuniones por Zoom. ¿Me entendés? O sea, yo creo que esto es una gran zaranda para ver quién queda de productivo y quién puede volver a instalarse en esa normalidad. Y la verdad que yo no. O sea, no quiero ni que las disidencias, ni yo, ni aquellas que están por venir, pertenezcan a esta normalidad porque esto nos trajo acá. Ahora, ¿cómo, cómo vamos a hacer estas marchas?
Y vos imaginate que nosotras, para las trabas nunca hubo closet. Ujú. Nosotras, las trabas, no tenemos closet. Entonces, purpurina, purpurina, reclamos, abanicos y plumas en algún lugar de lo virtual, de lo real, de lo ficticio, de donde quieras, va a haber. A O ver. sea, no nos vamos a privar nunca, o sea, ni muerta nos callaron. Ujú. Imagínate vos si un contexto de cuarentena de COVID nos va a poder cerrar. No hay closet para los reclamos, no hay closet para las marchas. O sea, la sociedad tiene que comprender que a partir de esta gran salida closetera que está encabezada por todas las... En realidad siempre destaco a las trabas porque las trabas, o sea, el puto se podía camuflar, la torta podía ser menos tortas, en fin, la traba nunca tuvo closet, yo me siento traba, me recuerdo traba de los 3 años, la vida a cuadro me hicieron de los 3 años, en fin, para mí no hubo closet, para los reclamos no hay closet, no nos pueden frenar, es una realidad, es una realidad. ¿Por qué no nos pueden frenar? Porque los derechos pueden hacerse esperar durante mucho tiempo, pero tarde o temprano llegan y se instalan. Entonces, así como los derechos, las trabas están acá, ya somos agenda, ya discutimos política, ya estamos sentadas en puestos políticos. Ahora hace falta que giren un poquito esa cabecita de cubo porque no Ujú. necesitamos permiso de nadie, ¿eh? Eso es una realidad. Nosotras no tomamos, no pedimos permiso, tomamos, agarramos. ¿Se entiende? Nosotras somos parte de una revolución, de esta revolución del género. Entonces, imagínate vos que si, yo creo que si que nos tuvieron que soportar durante años marchando en la calle, si esta vez ese deseo se trata de condensar en lo virtual, van a explotar redes, Twitter, WhatsApp, por todos lados. O sea, va a ser como un gran plumero en el culo y a salir a barearse, literal. More, muchísimas gracias. Se nos está terminando el tiempo, pero la verdad, agradecerte esta charla, este diálogo inspirador era la palabra que quería expresar hace un ratito y no me salía. La verdad que, nada, me encantó poder hablar con vos, la gente del otro lado ahí siempre apoyando, tus Son amigas, tus como compañeras, crónica, firmes junto todos, al todos. pueblo están estas. Mandan corazones, mirá, Sí, la verdad están que emputecidas. hermoso. Gracias, gracias Bueno, totales. Beba, Y la bueno, vamos más. para adelante, por Sí, más lucha claro. y más conquistas. Por no volver a esa normalidad sobre todo, que nos tratan de imponer. Te mandamos un beso enorme desde las disidencias y gracias por el espacio. Es súper Gracias, necesario. More. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, chicos, chicas, todos los que están del otro lado, repito el nombre de nuestra entrevistada porque al principio tuvimos algunos problemas con el audio. Estábamos hablando hace un ratito con Morena García. Ella es travesti, forma parte de la comunidad trans, participa también del área de internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario, representa a la Casa de las Locas, es peronista, férrea militante peronista, y estuvo hablando sobre todo lo que están atravesando en el marco de la pandemia, pero también históricamente los miembros e integrantes del colectivo trans travesti de la ciudad de Rosario y de a nivel país. La verdad es que llevan adelante una lucha muy profunda y van por más conquistas. Así que bueno, esperemos que lo hayan disfrutado. Un saludito para todos desde acá, desde Reveladas. Chau, chau.